Hola, buenos días. Los saluda Benjamín Ruiz de Cátedra Avícola Latam desde la Ciudad de México y nos encontramos nuevamente con Diego Parra de Ave Vista. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, buenas tardes allá. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de nuevo de poder tener estas discusiones con vosotros. Así es, pues mira, me gustaría que continuáramos con nuestras charlas. Sí. En realidad, esta es la primera charla formal sobre cómo armar este rompecabezas de Ujú, ujú, la producción avícola. Y en esta ocasión vamos a hablar contigo sobre la nutrición de precisión. ujú. Y me gustaría que nos contaras exactamente de qué trata, cuál es el concepto básico de la nutrición de precisión. Sí, bueno, como decía en el anterior vídeo, es un tema un concepto que se empieza a escuchar mucho, ¿no? En todos los congresos donde vamos o en todas las charlas, la nutrición de precisión. Bueno, desde mi punto de vista muy particular y personal, para mí la nutrición de precisión consiste en hacer las cosas quizás un poco mejor de lo que lo estamos haciendo, el poder medir las cosas o cosas que antes no se medían, pues poderlas medir y con todas esas mediciones que tenemos y todos los datos que generamos, el poder al final utilizarlos a través de una buena gestión de esos datos, ¿no? Entonces, para mí consiste, esa es la precisión de nutrición, es decir, poder afinar, poder ser un poco, tener más precisión, valga la redundancia, en eso que hacemos, ¿no? El tema de ir un poco más a lo minúsculo en vez de quedarnos en el concepto generalista, ¿no? Para eso hay que medir y hay que gestionar esos datos. Claro. Y diste, creo, ahí una palabra clave que es los datos, la gestión de datos. Esto es una parte, creo yo, sumamente importante precisamente porque nos dan Sí. herramientas para trabajar. ¿Qué es eso? Bueno, los datos, al final, generamos datos desde diferentes sistemas o tecnologías o aparatos, ¿no? El más famoso y el que todos conocemos es el sistema NIR y cada vez es un aparato que está muy implementado y muy conocido en la industria agroganadera. Cualquier fabricante de pienso posee uno o varios. Y bueno, aquí un poco de lo que se basa es tener unas buenas calibraciones y unas ecuaciones, es decir, tener que una calibración que sea robusta, con mucha cantidad de muestras, con una variación y un rango muy variable. Entonces, a través de todas esas mediciones que se hagan, que sean fiables, porque si medimos y tenemos un dato que es erróneo, pues no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, conocer cómo funciona este mecanismo, trabajar con ecuaciones robustas para que el dato que estamos dando o el conjunto de datos sea veraz. Y por otro lado, estos aparatos NIR, como sabemos, generan una gran cantidad de información. Generalmente son parámetros nutricionales. ¿Con qué fin? Con el fin de que aquello que estamos, las materias primas que tenemos, poderlas tener toda la información nutricional de ellas, poderlas al final formular y cubrir los requerimientos nutricionales de los animales, que en eso consiste, ¿no? Entonces, para eso lo que siempre se ha hecho es medir las materias primas. También se hace el poder medir el producto final, que es el pienso, ¿no? Porque de lo que hacemos a lo que al final pasa, que es el pienso, hay un proceso en el medio que pueden pasar muchas cosas. Todo el mundo Claro. conocemos fábricas de pienso y pueden ocurrir muchas cosas, pues desde una descarga de un camión que no se hace bien, una dosificación mal, ¿no? Y cada vez se empieza a poner también más en valía y a utilizar ese proceso de fabricación. El NIR usado no en la materia prima y en el producto final, cual es obligatorio y todo el mundo conoce, sino en procesos de fabricación, ¿no? Entonces, en eso se basa un poco el tema de poder coger datos, ¿no? De todas aquellas cosas que están pasando para que al final el papel lo aguanta todo. Es decir, yo cuando formulo puedo poner lo que quiera, pero hay que comprobar qué pasa en ese punto intermedio, la fabricación, y qué pasa en el producto final, ¿no? Entonces, Claro. eso es muy importante a la hora de coger datos o recopilar datos, como hablábamos, ¿no? Y con un sistema, por ejemplo, NIR. Claro. Y bueno, ahora que mencionabas lo de las materias primas y considerando la situación que tenemos ahora en el mundo de los altos costos de materias primas, el NIR y todo concepto de nutrición de precisión nos permite poder utilizar materias primas que antes se utilizaban menos o no se utilizaban. Sí, efectivamente, y es una de las estrategias que los productores se proponen debido a esta locura que existe en cuanto a precios de materias primas y volatilidad en el mercado. Pues estamos empezando a ver, oye, ¿por qué no utilizar materias primas que no es que sean raras o muy raras, pero que no se utilizan tan usualmente, ¿no? Entonces desconocemos. Entonces, cuando tú desconoces algo, lo primero que tienes que hacer es informarte sobre algo. Esto es filosofía de vida. Pues igual pasa con las materias primas. Si tenemos una materia prima que normalmente no la tenemos muy usada, muy conocida, pues tenemos que tener lo primero ecuaciones robustas que contemplen esa materia prima
de muestras bastante amplio y, por otro lado, empezar a poder analizarla, tomar datos e introducirla en nuestro sistema de formulación para empezar a utilizarla, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que se intenta? Se intenta cubrir el requerimiento nutricional, cosas que también cada vez vamos afinando más, porque la industria, al final, cuando los costes son altos, siempre lo digo, el cuarto y el quinto decimal es importante, lo que tenemos que hacer es afinar, eso es precisión, afinar y hacer las cosas en el cual el tercer y cuarto decimal es importantísimo. Entonces, medir todo, pero ver, oye, que los requerimientos nutricionales de los animales, tenemos tablas si hablamos de pollos Ross, tenemos mucha información, pero oye, vamos a medir, vamos a ver si lo que estamos dando al animal en el comedero es realmente lo que hemos formulado y hacerlo de una forma muy, muy ajustada, ¿no? Entonces, en eso vamos, ¿no? Y con eso, por ejemplo, la introducción de nuevas materias primas, como bien Claro. comentas, Benja. Y bueno, tú mencionabas también lo de los procesos de fabricación, de medir los procesos de Sí. fabricación. ¿Me puedes hablar un poco más de eso? Sí, bueno, es que en una fábrica de pienso creemos que lo que formulamos en un software es perfectamente lo que come un cerdo o un pollo y nada más, ojalá fuera así, ¿no? Pero muchas veces si medimos y gestionamos bien los datos podemos tener ciertas sorpresas. ¿Qué ocurre? En una fábrica de pienso, desde que entra una materia prima, se dosifica, se pesa, se muele, se granula, se enfría, llega un camión y llega un plato de un comedero, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Ponía el ejemplo antes de un camionero que se me adelanta y descarga la soja y es trigo, o la dosificadora que no ha funcionado, la neumática que no funciona bien o que la báscula, pues por lo que sea, no se ha calibrado, está descalibrada. Es que hay tantas cosas, o como por ejemplo algo tan tonto que aquí en España nos pasa con altas temperaturas, que es como por ejemplo el cereal entra muy seco cuando tenemos meses de verano y la humedad que tenemos en el pienso es muy pequeña, es muy baja. Entonces esa humedad produce problemas de rechazo en los animales, ¿no? Entonces, el medir en la línea, y en NIR online, NIR en línea, de poder medir qué está sucediendo en el proceso, es decir, cómo estoy fabricando de bien, de mal, de regular, con respecto a lo que yo quiero, que es un producto final bueno, con unas características nutricionales, el pienso, eso es muy importante. Y cada vez la industria y cada vez suena más en los congresos el NIR de procesos, ¿no? En el proceso de fabricación de Claro. piensos. Pero y en todo esto, ¿qué papel juega o desempeña Bevista, ¿no? ¿Qué servicios ofrecen ustedes que va junto con esta nutrición de precisión? Bueno, pues Ave Vista como empresa puntera que somos en nutrición animal y sobre todo siempre lo que nuestro fin es ayudar al cliente y al cliente final, ¿no? Hacerle más fácil su trabajo y que sea más rentable. Y para eso tenemos que tener un buen producto. Si no tienes un producto, pues no sirve, bajo una estrategia, pero sobre todo acompañada de un sector servicios. Y para nosotros un pilar básico y una estrategia básica es ofrecer un servicio bueno al cliente. ¿Qué servicio dentro del campo de precisión de nutrición ofrecemos? Bueno, nosotros tenemos NIR con unas ecuaciones muy, muy, muy robustas, con una cantidad de muestras muy, muy, muy grande, en el cual tenemos y damos valores proximales, pero también damos valores de fibra, porque otro punto a comentar es que cada vez utilizamos fibra dietética en vez de fibra bruta. Tenemos calibraciones también para aminoácidos digestibles, también otro punto muy sonado y muy importante, es decir, no trabajar con proteína bruta, que bueno, te da una cierta información, sino ver, por ejemplo, la soja o el trigo o esta cebada o este maíz, qué cantidad de lisina, de trionina, de triptófano tiene y qué digestibilidad tienen esos nutrientes luego, ¿no? Entonces, trabajamos con este tipo de parámetros, un paso un poco más, pues para poder llegar y ser más precisos y afinar más en la hora de la nutrición de nuestros animales, ¿no? Luego, por otro lado, hablaba del tema de gestión de datos, porque está muy bien tener mucha información, pero si no tienes información, no tienes, ¿no? Entonces, eso es primer error. Pero si tienes mucha información y al final no la sabes usar, también es un error. Y muchas veces se peca de tener mucho y no saber cómo utilizarla. Para eso es muy importante el poder gestionar esa información. Nosotros, desde Avevista, ofrecemos a nuestros clientes un software que se llama IngoDstat, en el cual todos esos resultados que proceden del NIT, de Ingot, somos capaces de gestionarlas. Y somos capaces de, por ejemplo, poder ver históricos en el mes pasado, qué promedio hemos tenido de proteína, de ceniza, de aminoácidos, de lisina digestible, de todo ello en las diferentes materias primas, ver líneas de tendencia, lo cual es muy importante conocerlo. Un valor 2 o 3 no me aporta nada. Es decir, que un trigo tiene 13 de proteína, pues bueno, muy bien, ¿no, Benja? Pero lo importante es ver la línea de tendencia y cómo nosotros podemos adelantarnos a ese futuro o si no es adelantarnos, al menos trabajar de una forma muy inmediata
y no trabajar con valores o históricos o tablas, ¿no? Sino saber perfectamente qué me entra a mí en mi fábrica, cómo lo mido, cómo lo gestiono, qué ha pasado y si es histórico y cómo puedo actuar en un futuro, y el poder reformular y formular de forma activa, optimizando al máximo esas fórmulas, y al final todo eso viene muy bien a la hora del dinero, muy súper importante, y ser más eficientes en campo para nuestros animales. Entonces, un poco, ave vista en este punto, tenemos un servicio muy completo, y hablando de nutrición de precisión, tenemos un servicio de NIR muy importante, con muchos parámetros y una gran cantidad de muestras, un laboratorio muy potente detrás. Qué bien. Oye, quiero abrir un paréntesis acá Sí, cuando mencionabas lo de la fibra, que sí. decías que la fibra ahora es mejor trabajar con el concepto no de fibra total, sino de fibra digestible y todo Sí. eso. Explícanos un poco más de eso. Sí, bueno, esto es otra charla igual, ¿no? Claro, Otra discusión igual. Fibra, otro concepto súper de moda a día de hoy, ¿no? Pasamos de ese concepto fibra, no quiero fibra en las dietas, es malo, no lo pongas, cuidado. Ah, no, vamos a poner un mínimo, un requerimiento mínimo de fibra, ¿no? Siempre se ha hablado de fibra bruta y es lo que todo el mundo medíamos, pero oye, nos damos cuenta que la fibra es muy compleja, y si hablamos de fibra dietética, a lo mejor la fibra bruta corresponde a un 20% de lo que es la fibra que hay en una dieta. Entonces, claro. estamos infravalorando esa fibra cuando damos fibra bruta. Para eso, a Bevista tenemos igual una investigación y trabajamos mucho en ofrecer tanto productos que mejoren esa fermentación de fibra, en la cual hay numerosos vídeos y muchas veces lo hemos comentado, así como el poder medirlo, ¿no? A través de nuestro NIR, pues no solo la fibra bruta, sino fibra total, qué parte es soluble, qué parte es insoluble, qué son polisacáridos no amiláceos, qué es la silosa, arabinosa, todos estos sustratos sobre los que las enzimas funcionan, cómo mejorar el microbioma para hacer que pueda fermentar mejor la fibra y desarrollar ese microbioma fibrolítico. Entonces, detrás de toda esta investigación, pues lo primero tenemos que saber es medir, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de fermentar fibra si no la podemos medir bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, Entonces, claro, otra pero parte importante a vista en cuanto a fibra y todo nuestro trabajo es que damos y ofrecemos calibraciones NIR de fibra. Tenemos una calculadora a través de una página web totalmente gratuita para todos los usuarios, que pones en qué continente te encuentras, con qué dieta, y te calcula el porcentaje de fibra de tu dieta con los diferentes componentes como arabinosilanos, polisacáridos no aminoácidos, celulosas, o sea, es muy completa, ¿no? Entonces, bueno, ahí va nuestro trabajo, y bueno, esto es otra charla que da para otro vídeo también sí, grande. eso podemos Pues dejarlo sí, para otra charla, así es. en eso vamos, Oye, ¿no? A trabajar sobre ello, Benja, sí, sí. así es, el último punto antes de cerrar que quisiera hablar Mm, contigo es de los aminoácidos digestibles también. ujú. Que Sí, había- pues esto un poco pasa igual, ¿no? Que la fibra, y vamos un poco igual, y de ser muy generalistas a ser un poquito más puntillosos y más precisos, ¿no? Y ir con mayor accuracy. ¿De qué sirve esto? ¿En qué funciona este término? Pues igual siempre hemos trabajado sobre en proteína bruta. Oye, ¿qué proteína bruta tiene una? Y con eso nos valía, o era suficiente, sí, o bueno. Pero cuando queremos investigar y seguir profundizando y medir mejor y ver, oye, que el requerimiento nutricional de un animal está muy bien en proteína bruta, pero yo necesito saber qué lisina necesita, o qué metionina, o qué treonina. Pero es que no es lo mismo la lisina que pueda proceder de la soja que de diferentes tipos de soja, que de un trigo. Su digestibilidad, y tener una digestibilidad de un 90% a un 70%, me lo invento, ese 20% que perdemos es mucho. Entonces, claro. no hablar de forma tan generalista como proteína bruta, y hablar ya de aminoácidos, es decir, esta materia prima contiene tanto porcentaje de lisina, de trionina, de triptófano, de los aminoácidos que contemple, ya es un avance. Y si encima hablamos de qué digestibilidad tiene ese aminoácido, es otro paso más. Eso que nos permite cubrir de una forma más eficaz los requerimientos nutricionales de los animales, que es lo que queremos. Y si medimos mejor y podemos formular mejor y optimizamos mejor y medimos y generamos datos, los gestionamos, y todas estas cositas que las empresas, pues muchas de ellas tienen más que sistematizado, y otras están empezando un poco a rodar sobre ello, pues es un poco donde vamos, ¿no? El utilizar aminoácidos digestibles, caracterizarlos y ver qué el animal necesita y qué le llega de las materias primas medido de una forma correcta, ¿no? Entonces, en eso consiste un poco lo que quería hablar hoy y charlar con vosotros hoy, ¿no? De esta nutrición de precisión, ese concepto tan burú que parece, pero que al final es un poco más simplista realmente. Es hacer un poco las cosas mejor, medidas, gestionadas, con tecnología detrás que habla en esas mediciones, y trabajar. En una charla se Claro. dice muy bien, ¿eh? Cuando trabajas en fábrica de pienso yo que he trabajado y en producción, es mucho más Ujú. cómodo, ¿eh? Es otra cosa. Pero bueno, Así es, así es.
Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que me dijeras hacia dónde va la nutrición, hablando del concepto de nutrición de precisión. Sí, yo creo que hacia donde va es un poco lo que íbamos comentando, es decir, de una forma ser más eficientes, ser más precisos, afinar lo máximo posible, conocer perfectamente los requerimientos de los animales con estirpes, con genéticas con las que trabajo, conocer muy bien qué materias compro, dónde las compro, por qué las compro, cómo las formulo, cómo optimizo, ¿no? En eso va el sentido, porque al final este es un mundo en donde la eficiencia es imprescindible. Y si además lo unimos Claro. con los challenge que hablamos el otro día en la primera charla y continuaremos hablando en las siguientes charlas de reducción de antibióticos o sobre todo ser sostenibles. Oye, es que no es lo mismo la soja que puedo comprar en un lado que en otro, o el trigo que me traigo de una zona que otra, porque los CO2 equivalentes que tiene una materia prima es diferente que la otra. Cuando todas estas factores empiezan en esta ecuación a tomar parte, es un poco donde va la industria, ¿no? En seguir haciendo las cosas tan bien como siempre las hacemos y las hemos hecho, porque al final es un negocio de un cuarto decimal y el que las hace regular el año que viene ya no sigue. Entonces, seguir haciendo las cosas bien, alineados con el mercado y de esta forma, ¿no? De ser cada vez más precisos, afinar al máximo lo que hacemos y para al final pues, a satisfacer a los animales, sean rentables y lleguen al, al consumidor final de la forma más eficiente posible, ¿no? Desde las empresas productoras. Y eso es Así lo que al es. final, bueno, empresas como Avevista es lo que queremos, dar la máxima ayuda y que todo el mundo al final sea rentable, que para eso estamos todos. Muy bien, Diego. Oye, pues muchas gracias por esta charla muy interesante. Guardamos fuerzas para la siguiente, para que nos sigan escuchando la gente en Cátedra Avícola y pues te mando un saludo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias como siempre a vosotros. Un abrazo, Benja. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.